Desperté sobresaltado, como si hubiera tenido una pesadilla, pero no recordaba nada concreto. Sentí mi respiración pesada, pegajosa, y un calor raro en el pecho. El cuarto estaba iluminado por una luz blanca que no se parecía en nada a la que normalmente entraba por mi ventana. No era el tono cálido del amanecer, ni el grisáceo de un día nublado, era un blanco puro, casi artificial, como si el cielo fuera una enorme lámpara. Me senté en la cama, confundido, y lo primero que noté fue que el silencio era absoluto. No escuchaba autos, ni voces de vecinos, ni siquiera pájaros. Pensé que tal vez era muy temprano, así que giré la cabeza hacia el reloj de mi mesa de noche y la pantalla estaba apagada. Presioné el botón varias veces, pero no encendía. Sentí un escalofrío. Me levanté y fui directo a la ventana. Afuera estaba mi calle, pero vacía, completamente vacía. No había un solo auto estacionado, ni basura en las aceras, ni movimiento alguno. Abrí la ventana y un aire tibio entró, pero era un aire sin olor. Ni el aroma de la tierra, ni el polvo, ni siquiera la humedad. Era como respirar nada. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Caminé hacia la cocina, todo estaba tal como lo había dejado anoche, el plato en el fregadero, el vaso a medio llenar en la mesa. Sin embargo, al abrir el refrigerador, vi que estaba apagado. La luz interior no encendía, y la comida no tenía olor. Ni bueno ni malo. Era como si fueran objetos de plástico imitando comida. Empecé a sentir una ansiedad creciente. Tomé mi celular para llamar a alguien, pero la pantalla mostraba señal completa y batería llena, y aún así, al marcar un número, la llamada no salía. Solo un silencio pesado al otro lado. Decidí salir. Me puse lo primero que encontré y bajé a la calle. El pavimento estaba perfectamente limpio, sin una sola grieta, como recién colocado. Caminé por varias cuadras, tocando puertas, llamando en voz alta, nada. Lo extraño era que todo estaba en perfecto orden, casas cerradas, persianas derechas, césped cortado, ventanas impecables. No parecía una ciudad abandonada por años, parecía que todos se habían desvanecido en un instante. A medida que avanzaba, comencé a notar algo inquietante, había objetos en movimiento, pero congelados. Una pelota que parecía haber quedado en el aire, a medio rebote, en la entrada de una casa. Una bicicleta que estaba caída, pero sin dueño cerca. Y lo más perturbador, en una cafetería, sobre la mesa junto a la ventana, había una taza de café, humeante. Abrí la puerta del local y entré. El olor era inexistente. Me acerqué a la taza y metí un dedo en el líquido caliente, pero al tocarlo, el humo desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado unos segundos. Era como si todo lo que veía no fuera real, como si estuviera en una maqueta perfectamente montada para engañarme. Seguí caminando durante lo que parecieron horas. El sol no se movía en el cielo, seguía siendo ese disco blanco fijo que iluminaba sin calidez. No sabía si era mediodía, mañana o tarde. Mi estómago empezó a dolerme del hambre, pero cada vez que encontraba comida, sabía a cartón o simplemente se deshacía como arena en mi boca. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en medio de la calle, había una figura. Alta, delgada, vestida completamente de gris. Me quedé mirándola, tratando de distinguir su rostro, pero no tenía. La piel era lisa, sin ojos, nariz ni boca. Y, sin embargo, tenía la sensación de que me observaba. Mis pies comenzaron a moverse hacia ella, sin que yo lo decidiera del todo. Cada paso que daba parecía acortar la distancia, pero al mismo tiempo, las calles se sentían más largas. Cuando estuve a unos metros, la figura levantó lentamente un brazo y señaló detrás de mí. Me giré. Lo que vi me hizo retroceder de golpe, decenas,
No, cientos de figuras iguales a esa, apareciendo entre las calles, de pie, todas mirando en mi dirección. No caminaban, se deslizaban, y cada segundo estaban más cerca. Sentí un pánico irracional y empecé a correr. Giraba esquinas al azar, subía escaleras, cruzaba patios, pero por más vueltas que diera, siempre terminaba de regreso al punto donde había visto a la primera figura. El aire se volvió más pesado, como si respirar costara el doble. El cielo blanco comenzó a oscurecerse, pero no como una noche normal, era un negro liso, sin estrellas ni luna. En ese momento escuché, por primera vez desde que desperté, un sonido, un susurro, repetitivo, que venía de todas partes. No eran palabras claras, sino un murmullo que se metía en mis huesos. Me tapé los oídos, pero seguía escuchándolo dentro de mi cabeza. Corrí hacia mi casa. No sé cómo llegué, pero cuando crucé la puerta y la cerré, el susurro paró. Me dejé caer al suelo, jadeando, intentando convencerme de que estaba soñando. Pero entonces, escuché un golpe en la ventana. Me acerqué con cautela, y vi una de esas figuras pegada al vidrio, su rostro liso a centímetros del cristal. Detrás de ella, toda la calle estaba llena de ellas, inmóviles, como si me esperaran. Parpadeé, y ya no estaban. La calle volvió a quedar vacía. Pensé en aprovechar para huir, pero algo me detuvo. Sobre mi mesa de noche, en mi habitación, había una taza de café humeante. No era mía. Y supe que no importaba cuánto corriera. Esta no era mi ciudad. Era una copia sin vida. Abrí los ojos lentamente, sintiendo la luz del sol filtrarse por la ventana. El aroma a pan recién horneado y café caliente inundaba mi habitación, haciéndome sonreír de forma instintiva. Era un olor familiar, reconfortante. Me levanté, estirando los brazos, y escuché el tintineo de cubiertos provenir del comedor. Bajé las escaleras y allí estaba mi familia, mamá, papá y mi hermana menor, sentados en la mesa, sonriendo. Era una sonrisa amplia, perfecta, demasiado perfecta. Buenos días, dijo mi madre, con una voz extrañamente pausada. Tenemos tu desayuno favorito. Me senté frente al plato, huevos revueltos, pan tostado con mantequilla y un vaso de jugo de naranja. Tal como lo comía desde que era niño. Mientras comía, mi mirada se desvió hacia la ventana. Vi a los vecinos pasear a su perro, pero algo en la escena me incomodó. Los pasos eran idénticos, milimétricos, como si alguien hubiera presionado un botón de repetir animación. Miré fijamente, y sí, lo estaban repitiendo. Cada vez que llegaban a la esquina, reaparecían en el punto de inicio, con el mismo gesto, la misma inclinación de cabeza, el mismo movimiento de la correa. Tragué saliva. ¿Estás bien, cariño?, preguntó mamá, sin dejar de sonreír. Sí, solo, estoy algo cansado, mentí. Terminé de comer y me levanté para ir a mi habitación, pero papá me detuvo con la misma sonrisa tensa. ¿Ya terminaste de comer?, preguntó. Sí. Perfecto, dijo, y me señaló la silla. Confundido, me senté otra vez. Mamá entró desde la cocina con otro plato, idéntico al anterior. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Tu desayuno favorito, repitió, exactamente con el mismo tono que antes. La incomodidad se transformó en miedo. Miré el reloj de la pared, las manecillas estaban fijas en las 8:17 de la mañana. Intenté no mostrar nerviosismo y comí un poco del nuevo plato, pero era inútil, apenas lo dejaba a medias, la escena se reiniciaba. Papá me volvía a preguntar si había terminado, mamá aparecía con el plato idéntico, y el tiempo nunca avanzaba. Quise romper la rutina.
Me levanté bruscamente y corrí hacia la puerta principal. La abrí y me encontré con mi calle habitual, pero silenciosa. Los vecinos seguían paseando al perro, siempre desde el mismo punto, en un bucle infinito. La luz del sol era fija, sin cambiar de posición ni intensidad. Intenté hablarles. Oigan. Hola. Grité, pero no reaccionaron. Caminé hacia ellos y cuando estaba a unos pasos, reaparecieron en el inicio del recorrido, ignorándome por completo. Regresé a casa, sintiendo que algo invisible me empujaba a entrar. Al cruzar la puerta, me encontré sentado en la mesa otra vez, frente a mi familia, como si nunca hubiera salido. El plato estaba intacto, esperando. Respiré hondo y decidí intentar otra cosa. Me levanté y subí las escaleras hasta mi cuarto. Pero al abrir la puerta, no estaba mi habitación, sino el comedor, con ellos sentados, sonriendo, y el plato servido. Los miré uno por uno. Sus manos eran rígidas, como si no tuvieran articulaciones, y sus parpadeos no existían. Eran figuras inmóviles que solo se activaban para cumplir con esa escena repetida. Traté de romper el vaso del jugo, pero al golpearlo contra el piso, desapareció antes de tocar el suelo y reapareció intacto sobre la mesa. Lo mismo pasó con el plato. El pánico se apoderó de mí. Me levanté, corrí hacia la cocina buscando un cuchillo, pero la cocina no estaba. Era solo un pasillo interminable, con puertas a ambos lados. Al abrir la primera, encontré el comedor otra vez, con mi familia en la misma posición. Era un laberinto que siempre me devolvía al inicio. En un momento de desesperación, le grité a mi madre. «Basta. ¿Qué quieren de mí?» Por primera vez, sus sonrisas se desvanecieron. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo, muy lentamente, y me miraron. Sentí un frío paralizante. «Desayuna», dijeron al unísono, con una voz profunda que no era humana. Me quedé congelado. Mamá tomó mi mano y me obligó a sostener el tenedor. Los tres me observaban sin parpadear mientras yo comía. Cada bocado sabía a nada, pero la sensación era como tragar algo pesado, como piedras. Cuando terminé, el reloj de la pared avanzó 1 minuto. Las sonrisas volvieron, y mamá dijo: «Tu desayuno favorito». Volví a mirar el plato, y ahí estaba otra vez, intacto, como si nunca lo hubiera tocado. Creo que nunca voy a dejar esta mesa. Me quedé dormido en el sofá viendo una serie que ni siquiera recuerdo. Lo último que escuché fue la música de los créditos y el zumbido constante del televisor. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi sala. Estaba de pie en un vestíbulo enorme, iluminado por lámparas amarillentas colgantes. El aire olía a madera vieja y polvo, pero no había partículas flotando, como si todo estuviera congelado. Frente a mí, un mostrador de recepción, y detrás de él, una mujer muy pálida, con el cabello negro recogido en un moño. «Bienvenido», dijo, con una voz suave, casi susurrante. «Su habitación está lista». No recuerdo haber dicho nada, pero ella me extendió una llave metálica con el número 616 grabado. Miré a mi alrededor buscando salidas, pero el único acceso era un ascensor antiguo con puertas de rejilla. Me acerqué y presioné el botón. El mecanismo chirrió y el ascensor subió lentamente hasta abrirse frente a mí. Dentro, el aire estaba más frío. Cerré la puerta de rejilla y presioné el botón del piso 6. Sentí cómo ascendía, pero el ascensor no se detenía. Pasaron minutos y seguía subiendo, aunque el indicador marcaba siempre 6. Cuando por fin se abrió, no había un pasillo normal, sino uno muy largo, alfombrado en rojo oscuro, con docenas de puertas numeradas. Avancé hasta la 616. La llave encajó perfectamente. La giré y entré.
Me encontré de nuevo en el vestíbulo. Mis pies se clavaron en el suelo. La misma recepcionista estaba allí, sonriendo. Bienvenido. Su habitación está lista, repitió, extendiendo otra vez la llave 616. Traté de explicarle que acababa de subir, pero ella parecía no escucharme. Mis palabras rebotaban en el aire como si no existieran. Esta vez decidí tomar las escaleras. Comencé a subir, pero cada tramo me devolvía al mismo rellano, piso 6, puerta 616. Me quedé sin aliento y bajé, pero en lugar del vestíbulo, encontré un pasillo sin fin. Las luces parpadeaban, y al fondo, había una silueta humana, quieta. Me acerqué y vi que era un hombre de traje, pero sin rostro. Su piel era lisa, como cera. En sus manos sostenía una maleta vieja. No se movía, pero sabía que me estaba mirando. Retrocedí y tomé otra puerta al azar. Al abrirla, vi mi sala de estar, con la televisión encendida y mi cuerpo dormido en el sofá. Me acerqué para tocarme, pero el yo que estaba allí giró la cabeza lentamente, y me sonrió. Cerré la puerta de golpe y corrí. Volví al vestíbulo. La recepcionista me observaba con una sonrisa más amplia que antes, los dientes demasiado perfectos. Ese lugar ya no te pertenece, dijo, por primera vez con un tono frío. Intenté correr hacia el ascensor, pero las puertas se cerraron solas. Giré buscando la entrada por donde debía haber llegado, pero no había ninguna. Solo paredes. Las lámparas comenzaron a apagarse una por una, dejando el lugar en penumbra. Cuando quedamos casi a oscuras, escuché pasos. Lentos, múltiples, acercándose por todas direcciones. Me giré y vi que, por todas las puertas del pasillo, salían figuras como el hombre sin rostro. Trajes, vestidos, maletas, todos avanzaban hacia mí. La recepcionista se inclinó sobre el mostrador, sin dejar de sonreír. Bienvenido a su estadía eterna. Las figuras me rodearon. Sentí manos frías sujetándome y arrastrándome hacia el ascensor, que ahora estaba abierto y lleno de oscuridad. Caí dentro y seguí cayendo, y cayendo. Cuando desperté, estaba de nuevo en el vestíbulo. La llave 616 seguía en mi mano. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.